Buenos días tengan todos ustedes, Iglesia Ríos de Agua Viva. Me da gusto estar nuevamente aquí con ustedes, dándole gracias a Dios que nos da esa oportunidad de estar aquí nuevamente. ¿Se acuerdan ustedes la penúltima vez que prediqué? Yo siempre digo la penúltima, nunca digo la última. La penúltima vez que prediqué aquí, ¿sí se acuerdan qué día fue? ¿Y se acuerdan del tema? ¿Sí se acuerdan? Iglesia, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, el tema se llamaba Todo tiene su tiempo y leímos Eclesiastés 3 del 1 al 9. Voy a darme la oportunidad de leerlo por lo que les voy a decir ahorita en un momento. Fue el día 5 de abril, domingo 5 de abril, fue la penúltima vez que Dios me permitió estar aquí con ustedes después de esta ausencia, que el día de hoy nuevamente Dios me permite estar aquí ante la Iglesia Ríos de Agua Viva. Voy a leer los versos del 3 al 9. Capítulo 3 del 1 al 9, que a la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Pues fue parte del tema que trabajamos aquella ocasión, que fue el día 5 de abril. Lo quise recordar porque en aquel tiempo yo andaba muy enfermo, todos ustedes lo saben, y pues Dios me puso en mi corazón ese tema: todo tiene su tiempo. Y aquí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de nacer, tiempo de enfermar, tiempo de curar. O sea que los tiempos de Dios son pues nada más de Él. Él es el único, el dueño del tiempo de todo, ¿verdad? Y lo quise recordar ahorita por lo que les voy a comentar, porque el tema de hoy precisamente también es basado en parte al tiempo de Dios, porque nosotros vivimos bajo el tiempo de Dios. Pues bien, el tema de hoy se llama la grandeza de la fe de Dios. Sí está en la pantalla con letras grandotas, ¿verdad? Pues bien, vamos a buscar Lucas 8, 43, 48. Ay, perdón. Y discúlpenme si me equivoco, porque ando ahorita todavía un poquito tenso. Lucas 43, 48. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice. ¿Quién lo quiere leer? Adelante. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y he negado todo. Dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo: hijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Pues bien, vamos a orar, dándole gracias a Dios que nos permite esta hermosa mañana estar aquí hablando de su santa palabra. Señor, te doy gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, que me das esta nueva oportunidad de seguirte sirviendo, Señor. Yo te doy gracias en lo más profundo de mi corazón, que me das esa luz, ese entendimiento, Señor. Sobre todo yo te pido esa sapiencia, esa sabiduría, Señor, que día a día me des para poder explicar y poder transmitir lo que tú quieres a tu pueblo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por la vida, gracias por la salud, gracias por el bienestar, Señor. Asimismo te pido que tu iglesia al día de hoy se lleve y vaya llena de este mensaje que tú nos pones por medio del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, mi Dios. Yo te pido que uses mi boca, uses mis labios, solamente para transmitir lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor. Gracias por usarme. Gracias por permitirme nuevamente estar aquí ante este púlpito, ante tu iglesia Ríos de Agua Viva. Yo te doy gracias, Padre mío. Gracias, bendito Dios. Así mismo te pido que bendigas a la iglesia, que les des esa luz, ese entendimiento y que les des esa llenura del Espíritu Santo, que solamente tú nos puedes dar. Gracias, bendito Dios. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pues bien, siéntense. Pues reciban un saludo, ya lo decía yo, Iglesia Ríos de Agua Viva, y todos aquellos que toman a bien escucharnos por donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Les damos gracias porque semana a semana nos escuchan, cada semana escuchan este mensaje que el Señor nos pone en esta iglesia. Gracias, saludos a mis hermanos en San José del Rincón, un saludo muy especial a Claudio de Jesús Cruz y a su familia. Un saludo especial, hermano, un saludo recibe desde aquí, desde la iglesia Ríos de Agua Viva. Espero que me estés escuchando. Gracias a todos que toman a bien, a familiares, amigos y al mundo en general, porque Dios nos da esa oportunidad de que este mensaje no nada más se escucha aquí dentro de la iglesia, que se transmite hasta los confines del mundo. Hasta donde la señal llegue será transmitido este mensaje y va a llegar a oídos que quieren escuchar, a oídos que tienen la necesidad de escuchar una palabra de Dios. Va desde este momento en esta iglesia. Gracias te doy, gracias bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, ya lo decíamos lo que dice Lucas, ¿verdad? La Biblia habla de una mujer que en este caso no dice su nombre, ¿verdad? Pero era una mujer con una fe completamente inmensa, una fe grande, hermanos. Una fe que cuántos de nosotros no quisiéramos tener, ¿verdad? Ella, a pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de lo que estaba sintiendo, tenía esa fe. Y esa fe no se separaba de ella, hermanos. Era una fe muy grande. Una mujer, ya lo dice la Biblia, que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, lo dice, ¿verdad? Fíjense, 12 años de enfermedad, de debilidad, de desgaste físico, emocional, económico, social y espiritual. Sí, es algo tan desgastante, ¿verdad? La Biblia dice que había gastado todo cuanto tenía. Ella había gastado todo en médicos, o sea, que ella no había escatimado nada. Ella, sus recursos económicos o lo que no tuviera, ella lo gastó en médicos, pero ninguno había logrado curarla. Ningún médico había logrado curarla. Fíjense que aquí es cuando nos damos cuenta cómo es la enfermedad. Cómo la enfermedad cuando toca a alguien, pasan los días, los meses, los años, y más cuando tú no ves una solución a tu enfermedad. Imagínense a esta persona, ¿verdad? 12 años. Cuando ya no tienes recursos, cuando ya no tienes de dónde agarrar, cuando ya estás perdiendo todo, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando tú estás viviendo ese tipo de cosas?
ella no solamente estaba enferma, fíjense que algo muy difícil que ella estaba viviendo, si lo saben ustedes, en aquellos tiempos, ella estaba marcada por la ley, porque la llamaban inmunda. Una mujer en ese estado era una mujer inmunda, y ella no podía estar precisamente en esa condición en lugares donde se aglomeraba la gente. Ella no podía entrar al templo, no podía participar libremente en la vida religiosa. ¿Sí? No podía, estaba vetada para todo. A pesar de lo que estaba viviendo, a pesar de que su economía ya se había disminuido, ya no tenía recursos con qué seguirse curando, era desechada. No podía tocar, ya lo decía yo, porque contaminaba a la gente, ¿sí? Y sin en cambio en la vida religiosa tampoco podía participar. No podía tocar a alguien sin contaminarlo. Fíjense, ella no podía vivir una vida normal. Así de fácil, no podía vivir una vida normal. Sí sabían ustedes, ¿verdad? Y lo han escuchado, lo han leído. En aquellos tiempos, cuando alguien era una enfermedad muy común de la lepra, sí lo saben, ¿no? ¿Sí? ¿Qué les pasaba a los que tenían lepra? ¿Qué les pasaba a nivel comunidad? ¿Sí? ¿Perdón? Los aislaban, pero para empezar los expulsaban de las tiendas. Válgase la expresión, los expulsaban del pueblo hasta que no se purificaban, hasta que no se limpiaran. Entonces, este tipo de vida ella lo estaba llevando. Ella estaba llevando este tipo de vida. Fíjense, por su enfermedad no podía vivir libremente, ya lo decíamos, no podía vivir libremente en su comunidad, incluso hasta en su propia casa. ¿Por qué? Porque se sentía señalada por su propia familia. Se sentía señalada por su propia familia. Es algo tan cruel y tan difícil, ¿verdad? Que solamente aquel que lo ha vivido, aquel que lo ha sentido, es el que lo puede decir. O te va a entender aquel que lo ha vivido, aquel que ha vivido ese tipo de cosas, no necesariamente lo mismo que tú estés padeciendo, es el que te puede entender. 12 años no son pocos, imagínense, 12 años. 12 años pueden cansar la fe, pueden apagar las ilusiones. Imagínate, hermano, cuando tú de alguna manera tienes una enfermedad, una carencia, porque muchas veces no nada más es una enfermedad, puede ser una carencia física, mental, espiritual. Tú puedes traer cargando algo dentro de ti y pasa el tiempo y pasa más tiempo y tú no logras tener respuesta a lo que estás viviendo. Pues sí, yo quiero creer, le doy gracias a Dios que en mi caso no ha sido así, pero yo puedo creer que pierdes la fe, pierdes la seguridad, pierdes la confianza, ¿sí? Si esta persona, tantos años atendiéndose con médicos y no la podían atender, imagínense, se oye fácil, ya lo decía yo, 12 años. Ese tiempo puede hacer hasta que una persona llegue, pues válgase la expresión, hasta perder la esperanza de que qué es lo que va a haber más allá, qué me espera más allá. Sigo enfermo, sigo enferma, sigo padeciendo un mal aparentemente incurable, la ciencia médica pues no le encuentra, no le atina y le buscan y le siguen buscando y yo sigo enfermo, sigo enferma. ¿Sí? Imagínense todo eso, ¿verdad? Pierdes la esperanza, hermano, pierdes la fe, porque cuántas veces estás en esos momentos de agonía, en esos momentos de desesperación, de decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viviendo, verdad? ¿Por qué estoy sufriendo de esta manera, Señor? ¿Por qué tengo que vivir yo esto? ¿Por qué yo tengo que estar soportando todo esto? Mejor apiádate de mí, Señor. Yo se los he dicho a ustedes muchas veces, yo lo llegué a pensar. Yo le llegué a decir al Señor, acuérdate de mí, Señor. Ya no soporto vivir de esta manera. Ya no puedo con la enfermedad. Ya no puedo con el dolor. Y esta persona vivió 12 años así. Dios me puso este tema ayer en mi corazón porque saben ustedes que iba a venir a predicar Yasmín. Y
está enferma, Dios me manda de sanidad a mi hija y no pudo venir. Entonces yo dije, Señor, dame algo, no he preparado nada, ponme algo en mi corazón, Señor. Y me sacó este tema. Son cosas tan difíciles, ¿verdad? Que solamente, ya lo decía yo, aquel que lo ha vivido, aquel que lo ha sentido es el que te puede entender. Nadie más te puede entender. ¿Cuántas veces la gente se atreve a decirte, ¿verdad? Se atreve a decirte, no, pues es que a lo mejor tú estás enfermo porque te falta la fe. A lo mejor tú estás enfermo porque no te has entregado verdaderamente a Dios. A lo mejor tú estás viviendo esta enfermedad porque sigues siendo rebelde, sigues siendo blasfemo, sigues siendo grosero, no has recibido a Cristo en tu corazón. Y vienen palabras y más palabras. Y lo vuelvo a repetir, solamente son palabras, porque el único que sabe la realidad de tu vida, el único que sabe después de que tú lo que estás sintiendo, el único que lo sabe es Dios. Nadie más, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu hermano, ni tu hermana, ni tu padre, ni tu madre, ni tu esposa. Nadie sabe lo que tú estás sintiendo. Nadie sabe, muchas veces se ve la enfermedad pequeña, porque cuántas veces a mí en mi caso me llegaron a decir, oye, tú te ves bien, no te ves enfermo, tú estás bien. Pues sí, estoy bien. Decía por ahí un dicho, ¿no? Un dicho mexicano, que nadie sabe lo que trae cargando, solamente el muerto sabe lo que carga, ¿verdad? Y entonces es la realidad. Pero fíjense que algo muy importante en esta mujer, ¿sí? Algo en ella no murió. Quizás su cuerpo estaba débil, su dinero se le había acabado, las puertas se le habían cerrado, ¿sí? Porque ya todo había perdido. Ya la fe estaba muy precaria, la esperanza, pues ya no había esperanza. Estaba débil, cansada, desesperada. Imagínense, con una enfermedad así, llámese la enfermedad que tengas, ya te lo digo, ¿verdad? Entonces, ella sufría, pero algo en ella no murió. ¿Sí? Todo se le había acabado, las puertas se le habían cerrado. Fíjense, hasta la religión la había mantenido lejos, pero todavía tenía algo muy importante, una esperanza y un rayito de luz. Y un rayito de luz que se transformaba en fe. Hermanos, a veces eso es lo que le queda a una persona que está a punto de perderlo todo. Imagínense esta mujer, definitivamente todo, desechada por todo y por todos, en la religión, en la familia, en la comunidad, completamente desechada. Pero ella mantuvo ese rayito de luz. Ese rayito de fe fue la que la sostuvo, la que la mantuvo, ¿verdad? Fíjense que algo muy importante, cuando llegas a Cristo y no tienes fuerzas, no tienes recursos, pero tienes un rayito de fe, un rayito de fe. Ya lo decía yo hace un momento, ¿verdad? Hay quienes te dicen, es que a lo mejor te falta fe, a lo mejor no tienes la suficiente fe. Yo le llegué a decir a un hermano, y por cierto, hermano en Cristo, ¿verdad? Yo le llegué a decir, entonces, ¿tú crees que la fe se mide? La fe se agarra y se pesa, se mide. Yo no te puedo decir la cantidad o la calidad de tu fe. Y por ende tú no me puedes decir a mí hasta dónde está mi fe, o hasta dónde es la calidad de mi fe. Aquí habla de un rayito de fe, hermano. Muchas veces no necesitas andar muy acá, muy, que a veces flotas, ¿verdad? No, tener ese rayito, esa fe, esa esperanza que un día el Señor te va a sanar, que un día vas a encontrar la sanación. Y esta mujer fue lo que la mantuvo hasta ese tiempo, hasta el tiempo en que se le acercó al Señor. Esa fe, ese rayito de fe, y decir, yo voy a llegar bien, ¿verdad? ¿Qué era lo que decía ella? Si tan solo pudiera tocar el borde de su mano.
Fíjense, ella no quería estar, a fines de cuentas, estar delante de Dios, delante del Señor Jesús, porque el Señor Jesús era mucha gente lo seguía, no lo podían tocar, no podían estar delante de Él. Entonces ella decía, nada más si yo tocase el borde de su manto, si yo tocase el borde de su manto, voy a sentir esa satisfacción, ¿sí? Voy a sentir esa grandeza que Él me puede dar. Fíjense que cuando esa fe, aunque parezca pequeña, cuando está puesta en Cristo, puede abrir una nueva esperanza. Puede abrir una nueva esperanza. Y ella había oído hablar de Cristo. Ella había oído hablar de todas las grandezas que el Señor hizo en su caminar aquí por esa tierra. Ella había escuchado que los ciegos veían. Se había escuchado. Porque les vuelvo a repetir, ella estaba vetada para muchas cosas. Ella no le permitían entrar al templo, ella no podía estar en la comunidad, no podía estar como nosotros aquí reunidos, ¿verdad? Había escuchado, ¿sí? Porque esta enfermedad que la traía tenía de muchos años, habla de 12 años, ¿sí? Que los ciegos veían, que los paralíticos caminaban, hermanos, como yo camino el día de hoy, que los leprosos eran limpiados, que los muertos eran resucitados. Ella lo había escuchado, que los pecadores eran perdonados, que la misericordia de Dios se estaba manifestando en aquel hombre llamado Jesús de Nazaret. Todo eso llegaba al oído de Dios. Todo eso ella lo empezó a percibir, lo empezó a sentir, lo empezó a meter en lo más profundo de su corazón. Lo empezó a llenarle esa fe, a darle esa esperanza, esa convicción de vida, esos deseos de vivir. Porque ella, yo quiero creer que aunque tantos años de estar enferma, ella deseaba vivir. Como cualquiera de nosotros que esté enfermo, deseamos vivir, ¿verdad? Fíjense que entonces nació en su corazón una convicción muy importante. Si toco el borde de su manto, perezco. Ella se conformaba nada más con eso. Ella nada más se conformaba con tocar el borde del manto del Señor y será sana. O sea que ese rayito de fe fue creciendo, creciendo y creciendo. ¿Sí? Solamente al tocar el borde de su manto. Entonces nació en su corazón esa convicción. Y su fe se concentró en Cristo Jesús. Esa fe que fue precaria, esa fe que a lo mejor no tenía validez para algunos, esa fe que solamente ella sabía que traía cargando en su corazón, se concentró en Cristo Jesús. Pero pasaba algo muy difícil. Acercarse a Jesús no era tan fácil. Acercarse al Señor, ya lo decía hace un momento, no era tan fácil. Él estaba rodeado de tanta gente. Había una multitud siguiendo a Jesús. Y ella iba con temor, porque ya se los comento, ¿verdad? Ella iba con temor porque ella no podía participar en nada, absolutamente nada. No podía estar en reuniones, no podía estar en ningún lugar. Ya lo decía, hasta su misma familia la desechaba. Y su temor era que si alguien la descubría, podrían acusarla, rechazarla, humillarla, incluso hasta matarla. En aquellos tiempos cuando alguien no acataba la ley, era asesinado, iba a ser asesinado. Y eso era su temor de ella, que podría pasar todo este tipo de cosas. Pero en su mente de ella decía, pues matarme, pues ya qué más me puede hacer, si estoy muerta en vida. Si estoy muerta en vida, cuando alguien vive ese tipo de cosas, hay veces que ya no ve más allá. Ya su pensamiento como que se cierra, porque empiezan a entrar por su mente cosas negativas, ¿sí? Y a lo mejor el matarla sería la solución. Ella sabía que
el tocar a alguien en su condición, el simple hecho de tocarlo ya se consideraba contaminado. Pero su necesidad fue más fuerte que el propio miedo. Es algo muy importante, hermanos. Tenemos que superar el miedo, la inseguridad. ¿Sí? El miedo, la inseguridad es lo que muchas veces mata al ser humano. Por miedo no te atreves a buscar algo que verdaderamente necesites, o no te atreves a pedirlo, ¿por qué no decirlo? En este caso, pedirlo a Dios. Y se tuvo que decidir. Se tuvo que decidir, una de dos, a seguir ocultando su vergüenza o acercarse a Cristo Jesús. A seguir ocultando su vergüenza. Y ella prefirió acercarse a Cristo Jesús. Hermanos, hay momentos en que la oportunidad pasa delante de nosotros y no sabemos si tendremos otra oportunidad. Yo no sé si ustedes lo han vivido o lo han pasado. Hay veces que tenemos una oportunidad, llámese de un trabajo, en una escuela, hasta con la novia o el novio, ¿verdad? Una buena oportunidad y la dejamos ir. ¿Sí? Y un buen negocio y la dejamos ir. Y sin en cambio, ella vio la oportunidad y no dejó ir esa oportunidad. En Lucas 8:44, ahí mismo es el verso 44, porque no se confundan. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Se le acercó por atrás y tocó el borde de su manto, y al instante, ¿qué sucedió? Fue sanada, fue curada. Se detuvo ese flujo de sangre. Fíjense que ella aprovechó esa oportunidad, se acercó por detrás, ya lo decíamos. Ella lo que quería tocar era el borde del manto del Señor. Y cuando lo tocó, en ese momento se hizo el milagro, hermanos. En ese momento el Señor se manifestó. En ese momento ella dejó de padecer ese flujo de sangre. Hoy pregunto, hermanos, 12 años de enfermedad se detuvieron en un momento. Es muy fácil, ¿verdad? 12 años se detuvieron. Sí. 12 años se dice fácil, pero vivirlos, eso es lo difícil. Entran muchas cosas en tu vida. Entran muchas cosas en tu vida. Yo precisamente por eso quise leer Eclesiastés capítulo 3 de 1 al 9. Quise leerlo porque si nos damos cuenta, los tiempos de Dios nadie los puede cambiar. Y hoy, en este momento, hoy en este día, yo le doy gracias a Dios que me esté permitiendo estar aquí transmitiendo su santa palabra. Yo no viví 12 años, a lo mejor viví más, 12, 14 años, hermano, no lo sé. Pero ahí según los papeles dicen que desde el 2016 ya me estaban queriendo ver lo que yo traía en mi corazón. Son 12 años que tú no sabes ni cómo pasan en tu vida. 12 años de dolor, 12 años de desesperación. En este caso yo no sé si son 14 o 16 años, no recuerdo. Sufriendo por esta enfermedad. Sufriendo, pidiéndole a Dios noche a noche, y en los 2 años más recientes ya no poder dormir. En estos 2 años recientes ya está con una desesperación, lo que decía hace un rato, se pierde la fe. Hay momentos que quienes llegan a perder la fe. Se pierde la esperanza, porque otra vez un día más, ¿y qué va a ser de mí otro día más? Otro día con dolores, otro día con sufrimiento, otra noche sin poder dormir, nada más estar sentado en la cama y pensando, diciendo, Señor, apiádate de mí, Señor.
La enfermedad ya no la soporto, la enfermedad ya no la aguanto. Y esta persona, esta mujer que habla la Biblia, tuvo 12 años, pero ella perdió todo, hermano. Perdió todo, perdió dinero, perdió familia, perdió la comunicación con la gente, perdió hasta el derecho de asistir a escuchar la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios, que dentro de todo Dios ha sido grande conmigo, grande con mi familia, grande con mi persona. Él me ha sostenido hasta el día de hoy. Pero la enfermedad estaba ahí, 12, 14 años, los años que hayan sido, fue muchos años de martirio, muchos años de dolor, muchos años de sufrimiento. Y ya se los decía yo, solamente aquel que lo ha vivido, solamente aquel que lo ha sentido te puede decir o te puede entender o comprender lo que tú estás pasando, lo que estás sintiendo. Que llega la tarde, volteas a ver el reloj. Yo no soy de los que me gusta viendo el reloj, pero aunque no quieras, volteas a ver el reloj. Ya es la 1, ya son las 3, ya vente a comer. Pues ¿cómo voy a comer si no tengo hambre? Si acabo de comer, ya vente a dormir. El pensar de ir a la cama a dormir para mí era un martirio. Era un sufrimiento completo, hermano. De veras, solo Dios lo sabe. El sufrimiento que yo sentía. Cómo vivía yo todo ese tipo de dolor, de sufrimiento, que le doy gracias a Dios que no renegué del Señor, porque conocí a Cristo y yo sabía que el Señor me iba a sanar. Yo sabía que tarde o temprano el Señor iba a poner su mano en mi vida. Y hermanos, el Señor hizo el milagro. Para los que no lo saben, me operaron el 8 de abril. Me pide la cervical. Todos esos dolores, todos esos entumecimientos, cómo se me dormían las manos, cómo se me dormían las piernas, de no poder caminar, de no poder dormir, de sentir ese sufrimiento. Después de esa noche, de ese día de operación, al otro día amanecí sano, hermanos. Sanos. ¿Cuántos le creen a Dios? Le creemos a Dios, hermanos. Amanecí sano, miren, mis manos se mueven, mis pies se mueven, el dolor ha ido disminuyendo de un 100%, ya bajó el 98%, hermano. Ahorita estoy viviendo la convalescencia. Nada más es tener un poquito de fe, dice la palabra. Con un poquito de fe, un poquito de entrega al Señor, no dejar caer tu fe. Y ese es un testimonio que yo doy el día de hoy, que el Señor me ha sanado, me ha librado de la enfermedad, me ha sacado de ese mundo de dolor, de ese mundo de sufrimiento. De 2 años para acá ya no poder dormir en las noches, dormir por ratitos, con esos dolores, con esos entumecimientos. El Señor es grandioso, hermano, grandioso, grandioso de ver. 12 años, decía esta mujer, y se detuvieron en un momento de fe. Esa fe de Dios, hermano, esa convicción de creer en Dios. Hoy cada día yo más afirmo mi fe en Dios. Yo le doy gracias a Dios. Ayer que yo no tenía un tema disponible porque pues, me prohibieron leer, me prohibieron mover, traía yo más de un mes, el mes traje un collarín, no podía mover para allá y para acá. Y no había yo preparado nada. Ya los dolores no me dejaban moverme, ya no me dejaban concentrarme en la lectura. Y ayer, anoche que me dice mi esposa que no iba a venir mi hija, dije, Señor, dame un mensaje. Manifiéstate, Padre mío. Tu pueblo no se puede ir sin alimento. Dale el alimento que necesitas, Señor. Y al mismo tiempo, aquí está mi testimonio. Aquí está mi testimonio. Hoy camino, hoy muevo mis manos. No puedo mover mucho mi cuello por lo que me hicieron aquí adentro también. No sé qué me hicieron, yo no me acuerdo. Me pusieron unos implantes, sí, pero todo esto va a pasar. Todo esto va a pasar. Hoy tengo que andar así derechito, pero esos implantes se van a acomodar en mi cuerpo y el Señor se manifestó, hermano. Se ha manifestado el Señor.
Pero fíjense que aquí viene algo muy importante, que es lo más importante. El cuerpo fue sanado en un instante. Y hablando de esta mujer, su alma necesitaba escuchar la voz de su Salvador. Yo afortunadamente, les vuelvo a repetir, yo no perdí lo que esta mujer perdió. Ella perdió todo. Dios me mantuvo y me sigue manteniendo el día de hoy. Cada 8 días escuchar la palabra de Dios, estar presente en la palabra de Dios. Pero ella perdió todo. Necesitaba ella urgentemente escuchar la voz de su Salvador. Era prioritario para ella. Ya había tocado el manto del Señor. Y ahora necesitaba escuchar la voz del Señor. Y en Lucas 8, 45 al 46, la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dice: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Eso es lo que ella necesitaba escuchar. Fíjense lo maravilloso de esto. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Fíjense, el poder de Dios, el poder del Señor. ¿Sí? Muchas veces nosotros estamos en silencio, hablándole al Señor, implorándole al Señor, pidiéndole al Señor: sáname, Señor, sáname, Señor. No permitas que siga yo viviendo, no permitas que siga estando en este tormento, Señor. Él se dio cuenta, así como Él se dio cuenta que ella tocó el borde de su manto, así el Señor escucha tus oraciones, hermano. Así el Señor escucha, aunque tú estés en silencio, aunque no pronuncies palabra, el Señor escucha tu pensamiento, el Señor escucha tu dolor, escucha lo que estás padeciendo, y Él está al pendiente de tu vida, hermano. Está al pendiente de su vida. ¿Quién es el que me ha tocado? Dice. ¿Y qué dice Pedro? Pues estamos en medio de una multitud, pues aquí nos rozamos todos, nos empujamos, nos aventamos, ¿sí? La gente nos oprime, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y el Señor escucha tu voz. Escucha tu voz cuando sale de lo más profundo de tu alma, de lo más profundo de tu corazón. Ten la plena convicción que el Señor te va a escuchar. El Señor te va a escuchar. Ya te lo he dicho. Muchas veces nosotros somos desesperados y quisiéramos ver resultados inmediatamente. Quisiera ver que porque hoy le pido al Señor: Señor, sáname esta enfermedad, el Señor al instante dice: será sano. Él lo hace cuando Él quiere. Y ahí vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Al paralítico: ¿quieres ser sano? Sé sano. ¿Sí? Al ciego: ¿quieres ver? Sí, quiero ver. Ve. Al paralítico que llevaron cuando él estaba en una reunión, que había mucha multitud de gente, que lo tuvieron que bajar por un techado, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? La fe de ellos te ha sanado. Inclusive hasta les digo que es más fácil decir: la fe te ha salvado, o levanta tu lecho ya. Porque los fariseos no le creían, como el día de hoy los incrédulos no te creen. Si tú le platicas a alguien, le dices: mira, el Señor me ha sanado, mira, el Señor me ha vuelto la sanidad, y aquel incrédulo, aquel necio: estás loco, este ya está hablando locuras. Solamente tú que lo estás sintiendo, tú que lo estás percibiendo, es cuando vas a encontrar la verdadera fe en el Señor. La verdadera fe en el Señor. Por eso, hermanos, el Señor no solamente la sanó, la llamó hija. ¿Sí? La llamó hija.
Qué palabra tan poderosa, hermano. Qué palabra tan poderosa cuando viene de parte de Dios. Fíjense. Cuando Dios te dice, hijo, y a él le llamó hijo. La enfermedad, fíjense, fue correr con ella. La enfermedad la había llamado inmunda. La sociedad la había desechado. La religión la había mantenido lejos. La vergüenza la había obligado a esconderse. Ella ya estaba oculta, ya estaba desesperada con esa enfermedad de tantos años que ella estaba viviendo. 12 años. Ya no encontraba la puerta, ya no encontraba la salida. Pero el Señor la llamó hija. Es algo maravilloso. Perdió la vergüenza, la había obligado a esconderse de lo derecho. Y ella tuvo que sobrepasar eso, tuvo que hacer a un lado todos los prejuicios, todos los dolores, todos los sentimientos, todos los malestares y llegar al sanador de sanadores, al doctor de doctores y tocarle el borde de su manto. Y el momento fue sanar. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos lo entregamos al Señor con fe? Verdaderamente le pedimos al Señor con esa fe de Dios, con esa convicción y esa seguridad que solamente hay un Dios verdadero, que es el que nos va a volver la sanidad, nos va a volver la vida, hermano. ¿Cuántos tenemos esa convicción? Porque cuántas veces hablamos o le pedimos a Dios, dice la palabra del Señor, muchos me alaban solamente de labios por fuera. ¿No? Tenemos que pedirle a Dios con el alma y el corazón en la mano, hermanos. Y solamente te va a creer el que lo ha vivido. Aquel que no lo ha vivido o no lo ha sentido, incluso yo quiero creer que hasta se va a revivir. Hoy yo me presento como un testimonio. Y hoy vengo con más fuerza, con más decisión a entregarme al Señor, a seguirle sirviendo, porque yo tengo un compromiso con Dios. Yo me comprometí ante Dios, Él no conmigo, yo me comprometí. Dicen que no prometas cuando no cumplas, pero yo me comprometí. Yo me comprometí al Señor. Le dije que si Él me da vida y Él me permite vivir, le voy a arreglar su templo. Lo mejor que esté como nosotros, como seres humanos. Que sea un lugar digno, donde podamos alabar al Señor y poderlo recibir y que el Señor se haga presente como el día de hoy. Porque yo estoy convencido que el Señor está aquí entre nosotros. Yo estoy convencido que el Señor está aquí. Y yo sé que me va a dar la fuerza, me va a dar la fortaleza y la convicción para hacer su templo agradable a Dios. Y no yo, perdón por la expresión de yo, nosotros como iglesia, ríos de agua viva. Es un compromiso que yo me di, pero comprometí a la iglesia. Y la iglesia vamos a trabajar en ello. Vamos a ver el verdad. Fíjense, la vergüenza ya decía yo que la había obligado a esconderse. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Lucas 8:48? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Perdón. 47, perdón. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Sí, ya decía yo que ella, la vergüenza la había obligado a esconderse. Pero en ese momento, cuando el Señor dijo que alguien la había tocado porque he conocido que ha salido poder de mí, fue cuando ella se despojó de todo y fue y se humilló ante Dios, se arrodilló ante el Señor y
y le pidió ahí la sanación y le dio gracias, ¿sí? Fue y se postró ante los pies de Dios y lo declaró delante del pueblo, ¿sí? Lo declaró ahí delante del pueblo. ¿Por qué causa le había tocado? ¿Sí? La causa que ella estaba viviendo. Ya le decía yo hace un momento, ella estaba expuesta a hasta incluso que la mataran, que la desecharan, que la hicieran a un lado. Ya lo decíamos, su propia familia. Pero ella en ese momento estaba protegida por el poder de Dios, hermanos. Ella estaba protegida por el poder de Dios cuando el Señor lo dijo, porque he conocido que ha salido poder de mí. Ella ahí se inclinó. Ella ahí lo declaró ante el pueblo. Ella no tuvo temor al pueblo de que la desecharan, que la mataran, que la humillaran, que la sobajaran. Ella ya no tuvo temor porque estaba protegida por el poder de Dios, por el poder de nuestro Señor Jesús. Ahí ella se estaba manifestando, que en el momento de tocar el borde de su manto, ella fue sana. Y hoy yo me atrevo a decir lo mismo. El Señor escuchó mis oraciones, hermano. El Señor escuchó mi voz, escuchó mis súplicas. Y yo a diario le doy gracias a Dios. A diario me postro en los pies del Señor y le agradezco la grandeza de su amor hacia su pueblo. Le agradezco lo que Él ha hecho para con mi vida, hermanos. Hoy ya duermo bien, hoy duermo tranquilo, con ciertas molestias, pero son consecuencias de la recuperación. Pero hoy ya duermo, hermano. Algo que yo ya tenía mucho tiempo sin hacerlo. Y ella ahí fue donde se postró y había tocado al instante que ella tocó el borde del manto del Señor, fue sanada. ¿Qué nos dice el verso 48? Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Fíjense, Jesús la llamó hija. Nuestro Señor Jesucristo la llamó hija. Una mujer desechada por la sociedad, desechada por todo el mundo, por su familia, no cabía en ningún lugar, y que el Señor la llamó. Fíjense que cuando Cristo te llama a ti hijo, te llama hija, es cuando Dios te acepta, hermano. Es cuando Dios te recibe, es cuando el Señor dice: ven a mí, yo soy la vida. ¿Cómo dice la palabra? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es cuando Dios te dice: aquí estoy, heme aquí. ¿Qué le decía a la samaritana? El que bebe de mí jamás tendrá sed. Es cuando Dios te dice: aquí estoy. Es cuando Él te acepta. ¿Y sabes por qué? Porque Él vino a rescatarte del dolor, de la enfermedad y del pecado. Él te vino a rescatar de toda esa inmundicia que vivimos el día de hoy en este mundo. Él te vino a sacar, te vino a separar. Dice la palabra de Dios que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros somos apartados de Dios. Y hoy lo termino de corroborar para aquellos que lo dudan o lo han llegado a dudar. Nosotros somos apartados. Somos los santos del Señor, hermano. Y Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Yo le doy gracias a Dios. Mi fe me ha salvado. Mi fe me ha sanado. Y me voy con la paz del Señor. Estoy convencido que el Señor me va a dar, ¿cuánto tiempo? No lo sé, pero me va a dar el tiempo suficiente para poder seguir llevando su mensaje a donde quiera que sea necesario, que nos dé esa luz y ese entendimiento. Yo le doy gracias a Dios, porque así como le dijo a esta mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Así lo digo a todos ustedes. El Señor nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha salvado de la enfermedad y del pecado. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios por habernos permitido escuchar tu santa palabra. Todos oremos dándole gracias a Dios
Si traen alguna necesidad, manifiéstensela al Señor. Ya les decía yo hace un momento que el Señor nos escucha, aunque no pronunciemos las palabras. Basta con que lo pensemos, basta con que lo manifestemos dentro de nuestro alma, dentro de nuestro corazón, porque el Señor sabe lo que tú estás pensando, sabe lo que traes en tu corazón, sabe tus necesidades, Él sabe lo que tú estás deseando el día de hoy. Señor, te doy gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, que me das la oportunidad de vivir un día más. Gracias, bendito Dios, por este mensaje que me permitiste dar a tu pueblo, Señor. Oh, bendito Dios, creemos en ti. Creemos en que tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, nuestro Dios verdadero. Y sabemos que aunque tarde, tú te manifiestas, Señor. Así como a esta persona, esta mujer que tuvo 12 años de enfermedad y bastó con tocar el borde de tu manto, tú la sanaste, Señor. Tú la sanaste al instante, Señor. En ese momento se manifestó tu poder. En ese momento se manifestó la gran misericordia tuya, Señor. Yo te doy gracias porque en este momento así ha sucedido en mi vida, Señor. Así ha sucedido en mi vida. Tú has tocado mi alma, mi corazón y mi mente, Señor. Y me has sanado de toda enfermedad, de todo dolor, de todo sufrimiento, Señor. Y hoy lo digo con convicción, con seguridad, que tú eres el Dios verdadero. Yo te pido, Padre, que este mensaje tu pueblo lo haya recibido en lo más profundo de tu ser, que no se vaya como llegó, que se vaya lleno de esa fe, de ese amor, de esa convicción que está solamente en el poder de Dios y del Espíritu Santo. Yo te doy gracias, gracias Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.